Gracias, concejal. Secretario, certifique registro. Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar la asistencia de la honorable concejala Nelly Patricia Mosquera Murcia de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Ha sido certificado el registro, señor presidente. Tiene la palabra el doctor Emel Rojas, hasta por 5 minutos. Presidente, gracias. Yo creo que la administración ha avanzado, señora secretaria de Integración y señora secretaria de Educación. Las cifras que uno maneja o la información que ustedes nos han suministrado puntualmente de educación, de 920 niños con algún tipo de grado de discapacidad, pues nos alerta para buscar algunas alternativas. No voy a repetir las cifras que ya han planteado los colegas. Resaltar, por supuesto, que el cumplimiento de la ley, la 1618, la 1680 y el COMPE 166, pues sí nos da unas herramientas que creo que estamos en mora de avanzar, no que no la hayamos cumplido. Yo creo que esta administración ha avanzado, también como lo dijo la concejal Olga Victoria, incluso con el acuerdo, y en ese acuerdo lo que buscábamos también es poder proveer empleo a los cuidadores, y obviamente eso es todo un debate en la estructura. Señora secretaria de Educación, hay que garantizar que los niños puedan acceder, ¿cierto?, y se puedan mantener en la educación y se puedan graduar. Ahí mi sugerencia ha sido siempre que nosotros avancemos en la educación virtual. La educación virtual, con el señor secretario de Salud, hemos tenido un par de reuniones para mirar las famosas aulas virtuales. Y esas aulas virtuales nos pueden garantizar que efectivamente, señora secretaria, se gradúen los muchachos. Porque ¿qué está pasando en la práctica? Los muchachos son atendidos, tenemos las aulas, ahí tengo la relación en las 11 localidades, cuántas aulas tenemos, repito, 920 niños por estadística de la Secretaría, pero ¿cuántos realmente terminan graduados? Eso sería, digamos, como la gran pregunta. Así que el aula virtual para mí es fundamental y lograr que efectivamente los chicos se gradúen, por un lado. Ahora, desde la vista de integración, hay que buscar que Integración, como lo viene haciendo, profundice un poco más, no solamente en la atención, sino también en la promoción. Y aquí tiene que estar toda la administración en ese proceso, porque si algo ha hecho, por decir algo, el mismo IDIPRON es poder contratar la gente que termina el proceso. Entonces, en Integración, qué bueno que en Integración se pueda promover a algunas personas que trabajan la discapacidad, que son discapacitados y que terminen atendiendo a la misma población. Concejal Argote planteaba la discriminación que como ciudadanos hacemos a la población, pero parte de esa discriminación es rompiendo las barreras, y es lo que tenemos que hacer, en la formalización del empleo. Entonces, nosotros desde Integración, señora secretaria, creo que deberíamos propender porque tengamos un porcentaje mínimo de nuestros empleados en Integración o contratistas que realmente tengan un ingreso producto de su trabajo, más que un subsidio. Por supuesto que se requiere el subsidio, ustedes lo están manejando, pero qué bueno sería poder vincular a esa población que tenga algún tipo de discapacidad, pero que pueda cumplir con los parámetros y que pueda incluso llegar a atender la misma población. Con la personera de Bogotá hacíamos hace 2 años la revisión de las personerías locales y cómo la personería local tiene que avanzar, y ha avanzado, lo reconozco, en cambiar sus propias sedes, porque la personería local de una localidad, valga la redundancia, pues no puede tener barrera de acceso a una persona discapacitada cuando la personería tiene que garantizarle los derechos. Y en ese sentido también creo que la personería ha avanzado, pero podemos avanzar mucho más, incluso el mismo Consejo de la Ciudad para la atención al público, y así todas las entidades donde podemos mirarlo. Y para terminar, presidente, para hacer el uso adecuado del tiempo, insistir en, digamos, localidades como Uribe, que tenemos 40 aulas reportadas, y Engativá con 33 aulas, que son las que más tienen, contra Bosa, por ejemplo. Habría que mirarse puntualmente la localidad de Bosa, señora secretaria de Educación, que en cuanto a número de aulas frente al número de discapacitados o personas con algún grado de discapacidad, pues son deficitarias, para que lo podamos mirar e insistir definitivamente. Lo más importante para un chico discapacitado es poder graduarse, y para una persona con algún grado de discapacidad poder ser útil, productivo y tener un empleo. Gracias, presidente. Gracias, concejal Emel, por el uso del tiempo. Secretario, certifique registro.
Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar la asistencia del honorable concejal Rubén Darío Torrado Pacheco de la Comisión Segunda Permanente de Gobierno. Ha sido certificado el registro. Tiene la palabra la concejal Cinia. Concejal Cinia no está. Tiene la palabra el concejal Grillo, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, presidente. Las barreras del entorno son aquellos impedimentos o obstáculos físicos que afectan la libertad de desplazarse y la autonomía de las personas. Estas son las urbanísticas, las arquitectónicas, las de movilidad, comunicación y las sociales. Ahora bien, cabe señalar que las personas en situación de discapacidad necesitan tener la libertad para poder desarrollar plenamente sus capacidades y a su vez garantizar el acceso a los servicios de salud y a los servicios de educación. Esto puede ser posible si la administración redobla esfuerzos en la ejecución de inversiones en programas relacionados con la movilidad universal. En Bogotá, el 26% de esta población tiene una discapacidad permanente sin pensión. El 20% se dedica a realizar oficios del hogar, el 15% tiene empleo y tan solo el 2% cuenta con algún tipo de renta. Así las cosas, se requiere la ejecución de acciones que promuevan su desarrollo tanto económico como social, a través de un servicio educativo de calidad, de generación de empleo y la promoción del desarrollo de habilidades y formación que permita aprovechar oportunidades participando de manera activa en la sociedad. La Corte Constitucional, en su sentencia C-66 del año 2013, enfatizó que las personas en situación de discapacidad son reconocidas en su diferencia, lo que prescribe hacia el Estado el deber de adelantar acciones dirigidas a lograr la satisfacción de sus derechos en un marco de igualdad de oportunidades y remoción de las barreras de acceso a los bienes sociales. Según el registro para la localización y caracterización de personas con discapacidad, en Bogotá hay identificadas 250.000 personas. El 52% corresponde a personas mayores de 60 años, el 30% son personas entre los 25 y los 59 años y el 3% pertenece a la primera infancia. Solo el 15% de esta población en la ciudad se encuentra trabajando. Guarismo que indica la gran responsabilidad que tiene el distrito en la capacitación, orientación y colocación que facilite su inserción en el mercado laboral. Quisiera resaltar la importancia que tiene la participación de las personas en situación de discapacidad en el mercado laboral. Su entrega, su compromiso es reconocido por el sector formal. Mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, sus familias y su acceso efectivo a los bienes y servicios sociales debe ser prioridad, la cual requiere de la coordinación y articulación de acciones interinstitucionales que permitan el reconocimiento de sus derechos, su autonomía y participación activa en la sociedad. Inminente también generar entornos de aprendizaje inclusivos y seguros, pues la exclusión de niños y jóvenes con discapacidad frente a oportunidades de educación y empleo tienen elevados costos sociales y económicos para la ciudad. Señalar también, teniendo en cuenta que contamos con la presencia de la directora del IDU, con la presencia de la directora de Transmilenio, la importancia de hacer un seguimiento exhaustivo a las megaobras que se van a construir en los próximos años. Desde el Consejo hemos brindado todo el apoyo y creemos y confiamos en ustedes, pero es muy importante hacer un acompañamiento para que esta infraestructura cuente con los elementos que contempla la movilidad universal. Acompaño la moción de algunos colegas para que Transmilenio nuevamente reivindique los pasajes. Enhorabuena a la población en condición de discapacidad, porque lamentablemente en Bogotá
Las personas en condición de discapacidad deben estar acompañadas de un cuidador. El retraso en materia de infraestructura, el retraso en materia social no nos ha brindado la oportunidad para que estas personas, con su carácter, con su determinación y tan valiosas dentro de nuestro entorno social, puedan movilizarse por sí mismos. De ahí la importancia que el Estado sea consciente de estas barreras y le brindemos apoyo, oportunidades y elementos para que se puedan movilizar alrededor de la ciudad, y es importante que le brindemos ese apoyo, directora, para que los costos de este pasaje reduzcan de manera favorable. Le agradezco, presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Celio, hasta por un máximo de 5 minutos. Hay que aprender esto, ¿no? Me he olvidado ya cómo se hablaba aquí. En el año 2016, con la proposición 163, la bancada de mi partido, el Polo Democrático Alternativo, efectuó un debate similar que lo titulamos Evaluación de la Política Pública de Discapacidad para el Distrito Capital. Y de alguna manera, pues si lo estamos volviendo a hacer es porque realmente pocos avances en algunos sectores, en unos más que en otros, se han podido notar por parte de la administración del doctor Peñalosa. Lo primero que tengo que manifestar es qué es lo que exige del gobierno distrital las personas con discapacidad y las personas mayores. 3 cosas nada más. Y uno se pregunta, ¿y por qué, si son 3 asuntos tan importantes, por qué no le damos cumplimiento y ubicamos los recursos necesarios para darle implementación? Y lo que exigen las personas con discapacidad y las personas mayores principalmente son 3 cosas. 1, inclusión social. 2, mayores oportunidades. Y 3, reconocimiento pleno de sus derechos. Y nosotros lo intentamos aquí hacer, señores presidentes y señores concejales. Entonces nos damos a la tarea de tomar iniciativa, y tomamos la iniciativa a través de proyectos de acuerdo que luego se vuelven acuerdos de la ciudad, pero la implementación es poca, o es nula, o es muy disminuida. Tiene que haber una respuesta hoy de cómo está la implementación del acuerdo 463 del año 2011, que determinó unas acciones afirmativas para facilitar la accesibilidad a personas con discapacidad y movilidad reducida en todos los espacios y edificios públicos de Bogotá. Todas las construcciones de la capital de la República donde haya aglomeración o atención al público deben tener facilidades de accesibilidad a esos lugares, y yo estoy convencido que todos no lo tienen, empezando por el Consejo de Bogotá. La entrada principal no tiene acceso para las personas con discapacidad. Las personas que vienen a visitarnos entran por 2 entradas, la Plazoleta, Luis Carlos Galán, y por la Carrera. Y ahí no hay acceso para las personas con discapacidad. Entonces tienen que dar unas maromas, dar vueltas y de pronto entrar en helicóptero. Y acá mismo, este sector es un peligro para las personas de movilidad reducida, para no hablar de otras tipologías de discapacidad. También logramos recientemente, y ahí les quiero recordar, es que a veces a nosotros también se nos olvida lo que hacemos. Doctor Osman Martínez, que me está poniendo bastante cuidado. Nosotros aprobamos este año el acuerdo 710 del 2018, doctora Olga, doctor Argote, y establecimos una política de empleabilidad para las personas con discapacidad, y establecimos unos lineamientos de política pública para el empleo de los cuidadores y cuidadoras. Y ahora, ¿con qué nos van a salir hoy? ¿Dónde está la implementación?
¿Dónde hay una circular para decirle a las entidades del distrito a partir del próximo año se debe cumplir este acuerdo? Eso es lo que yo quiero que me digan hoy, o si no, ¿para qué los acuerdos? Carreta, como dice el alcalde, carreta la de ellos que no implementan los acuerdos del Consejo de Bogotá, ahí sí está la carreta. Y quiero terminar porque también el acuerdo 716 de este año, que habla de promover a Bogotá como una ciudad libre de discriminación, también es para disminuir la discriminación para estas poblaciones en todos los escenarios de la vida pública de la capital de la República. Y yo he hecho un derecho a petición porque ese es un acuerdo de mi partido. Y me han pedido, después de haber solicitado a ver cómo iba la implementación, que no es más que colocar un aviso de decir, este lugar está libre de discriminación, a ver si las entidades lo han hecho. No lo han hecho. Y eso no tenía que demorarse ningún tiempo. Era de inmediata ejecución, porque es que personas con discapacidad también a veces son discriminados en sitios de aglomeración, llamen en restaurantes, hoteles, bares, etcétera. Porque no pueden entrar en silla de ruedas, por ejemplo, algunos. Porque no pueden ir a rumbear con silla de ruedas o a escuchar una buena música o a participar de una buena cena con su familia. Y me dijeron que hasta el 12 me dan las respuestas después de un mes. Mañana es 12. Espero las respuestas a ver si están implementando y no me pase como con el IDU, que no me ha dado la respuesta de si dónde están los estudios y diseños de las obras de valorización. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Molano, hasta por un máximo de 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Presidente, hoy, y pues como nosotros también fuimos citantes en este debate, yo quisiera retomar varios temas, doctora Cristina, y es que aquí lo que ha quedado demostrado es el distrito tiene en las diferentes entidades unos mecanismos de atención a la población con discapacidad cognitiva. Hay un registro y una caracterización del tipo de población, hay un apoyo terapéutico y programas de recreación, cada localidad tiene por lo menos una institución educativa personalizada y hay una promoción de espacios de integración y participación con presupuesto propio, lo cual es muy positivo. Pero yo vuelvo a reiterar la importancia de las evaluaciones y las evaluaciones de impacto. El distrito lleva liderando un ejercicio en el tema de discapacidad muy importante, pero no tenemos evaluaciones para poder determinar, particularmente la Secretaría de Integración Social, y sería también muy importante con todo el proceso de formación de la Secretaría de Educación, cuáles son las evaluaciones que demuestren que esta es la mejor aproximación para tener resultados en las políticas públicas y poderlas potenciar de alguna u otra forma. Yo escucho opiniones diversas frente al tema de una aula inclusiva o instituciones separadas, y la ciudad ha dado un paso en esa dirección, pero no tenemos evaluaciones y creo que es uno de los grandes problemas. Hoy el COMPES debe definir esa realidad, debe definir las evaluaciones de impacto, pero en ninguna de las presentaciones que hemos visto está claro ese proyecto. Hay un acuerdo de la ciudad que establece unas evaluaciones de impacto. Yo les pediría, en primer lugar, que la ciudad pueda conocer por parte de ustedes ese tipo de evaluaciones, porque se están haciendo esfuerzos, ustedes lo han demostrado. Tenemos precisamente un problema fundamental en evaluar esas políticas, y esa debería ser para poder demostrar a la ciudad que vale la pena seguir invirtiendo y cómo se hace. Y paso a un último tema que es más un llamado de urgencia tanto a la Secretaría de Educación como a la Secretaría de Integración Social. La reciente ley aprobada, la ley 1878 del 2018, que reformó el Código de Infancia y Adolescencia, cambia la dinámica de la atención sobre todo a los niños con discapacidad cognitiva, porque esa ley que tenía el propósito de controlar y de acelerar los procedimientos de protección de los jóvenes y los niños, fijó un criterio que a mi parecer es complicado para las familias de estratos medios en Bogotá, y es que ningún niño o joven que sea de estrato medio, que tenga discapacidad cognitiva, podría ser beneficiado
de los programas del ICBF y del distrito. Y esa interpretación está haciendo, por ejemplo, conozco casos de que 600 menores de edad, un caso particular, se queden sin estudio porque ya no pueden tener apoyo del ICBF. Esos niños hoy van a salir a las calles a buscar un apoyo o de los colegios de la Secretaría de Educación o de los mecanismos de apoyo en los jardines de integración social. Entonces esos convenios de protección que se tenían, donde esos niños estaban en un proceso educativo, que tenían una discapacidad cognitiva, están quedando sin protección por la interpretación que se está dando de esa ley, que no deberían ser apoyados. Y eso se va a convertir en un problema de la ciudad de Bogotá. Por lo tanto, la propuesta que yo quisiera hacerle particularmente a la Secretaría de Educación es cómo a través de la Secretaría de Educación debería desarrollarse algún tipo de convenio para atender a la población de Bogotá que va a perder esos beneficios del ICBF y se está utilizando esa interpretación en otro tipo de fundaciones. De hecho, había una fundación especializada en Cajicá donde les acaban de anunciar 600 niños. La mayoría de esos niños viven en Bogotá y van a venir a buscar un espacio en la ciudad. Ese es un tema muy concreto sobre el cual creo que la ciudad debería actuar a partir de la interpretación de esa ley. Presidente, quería hacer el llamado de atención y en cumplimiento del tiempo, como usted lo ha requerido, le agradezco que nos permita participar. Muy amable. Gracias, concejal Molano, por el uso del tiempo. Tiene la palabra el concejal Torres hasta por un máximo de 5 minutos. Presidente, muchas gracias. Bueno, este es un tema bastante delicado en el que claramente pues, uno evidencia que la ciudad no se ha adaptado a la escala humana y se requieren grandes ajustes para que podamos garantizarle unas mejores condiciones a las personas en situación de discapacidad. Básicamente esas condiciones las podríamos resumir en 4 prioridades. La primera es todo lo que tiene que ver con los medios de transporte masivo y allí pues lamentablemente los resultados que hoy tenemos pues aún son bastante precarios. En paraderos con módulos Braille a la fecha se encuentran apenas instalados 120 módulos de acuerdo con las respuestas de Transmilenio, paraderos con zonas de espera adecuadas, se elaboraron los procesos operacionales, pero apenas está el proceso licitatorio por parte del IDU, paraderos con información adicional, pues se encuentran apenas producidos 67 mapas, paraderos con mobiliario, pues se están trasladando 19 y se han gestionado 2 por parte de otras entidades. Esto se suma a 2 hechos que me parecen graves. El 60% de las plaquetas Braille de los paraderos del CID fueron vandalizados y tenemos 187 paraderos que el IDU ha identificado que deben ser intervenidos de manera prioritaria. Sin embargo, pues nada de esas cosas que he mencionado, pues aún se han realizado. Lo segundo es frente al espacio público, pues tanto andenes, plazas, parques, etc. tienen serias deficiencias para que la población en situación de discapacidad los pueda aprovechar, los pueda utilizar, y a eso se suma pues la falta de cultura y de pedagogía ciudadana para orientar a la población con limitaciones físicas en estos espacios. Sabemos que el IDRD, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo para colocar algún tipo de equipamiento inclusivo, pero lamentablemente buena parte de la ciudad aún cuenta con limitaciones para esto. En el espacio público no tenemos una plena claridad de cuál es el porcentaje de andenes adaptados con baldosas podotáctiles, que obviamente pues ayudarían a esta población, y ahí es cuando uno a veces queda sorprendido cuando algunas personas aquí dicen hay que apoyar a estas poblaciones, pero se oponen a que encontremos recursos para garantizar obras que mejoren las redes peatonales de nuestra ciudad. Claramente para ellos es donde se requiere una mayor inversión y una mayor prioridad en este tipo de infraestructura. Lo tercero pues es los equipamientos que existen en general para esta población. Por ejemplo, nosotros hemos venido
solicitándole al distrito que nos pongamos serio con el tema de baños públicos. Recientemente hicimos una visita a los supuestos 163 baños que hay en la ciudad de oferta pública y encontramos que la mayoría de ellos no cuentan con ningún baño para atender a la población en situación de discapacidad, exceptuando situaciones bastante concretas, como por ejemplo los baños que están en los portales de Transmilenio. De resto, pues lamentablemente estas personas no pueden utilizarlos. Y finalmente, pues las limitaciones que tienen para utilizar los edificios de interés público. Aún no hemos logrado que demos el salto cualitativo para que las personas en situación de discapacidad puedan acceder a los servicios públicos que oferta el distrito. Nosotros aquí, por ejemplo, en el Consejo de Bogotá tenemos una rampa que lamentablemente tiene una pendiente demasiado elevada y limita el acceso al Consejo de Bogotá. Esto por mencionar pues el lugar donde estamos, pero si nos vamos a la mayoría de las entidades tienen aún deficiencias en esa materia. Entonces yo creo que aquí la cuestión no es tanto de discursos, sino de encontrar mecanismos reales que nos permitan ajustar la ciudad a una escala humana, obviamente dispuesta para atender a estas personas que son las que requieren una mayor atención por parte de todos los bogotanos. Muchas gracias, presidente. Gracias, concejal, por el uso del tiempo. Secretario, certifica registro. Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar la asistencia del honorable concejal José David Castellanos Orjuela de otra comisión. Ha sido certificado el registro, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Hosman, hasta por un máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. Presidente, en este tema de discapacidad falta todo por hacer, pero eso no significa que no se haya hecho nada, porque al contrario, se ha hecho mucho, Sencillamente la condición de discapacidad tiene una connotación al natura, como lo dice Marco Fidel, y es pues esa diferencia marcada que tienen las personas que nacieron con esta discapacidad física, cognitiva, o las personas que a través de su vida la han adquirido. Lo cierto es que en el plan de desarrollo que nosotros planteamos en Bogotá, pusimos unas metas realizables, y eso es lo que hoy quiero reconocer, porque algo que me llama la atención es el hecho de haber capacitado a 1.026 funcionarios de distintas entidades del distrito para que tengan la capacidad de atender a las personas que se encuentran en esta condición de discapacidad. Hemos ampliado la cobertura y hemos mejorado las condiciones físicas de la gente que está en nuestros centros de atención. Y hoy, en el marco de este debate, a final de octubre, es el corte que me entrega la entidad de forma oficial, tenemos 2.888 personas con discapacidad atendidas en nuestros centros Crecer, centros Avanzar, Centro Renacer y Centro Integrante. Y con la maravillosa noticia de que sí cumplimos la meta, porque ahorita en el Cádiz que se está construyendo en Mártires para el mes de enero, vamos a tener cerca de 100 cupos más que va a beneficiar a esta población, y esto hay que reconocerlo. Esto hay que reconocerlo porque, como lo dije al iniciar mi intervención, pareciera que falta todo, pero lo cierto es que se ha hecho mucho, y acá nosotros en el Consejo llamamos la atención de 1000 cosas, pero también es importante hacer el reconocimiento de cómo administración hemos avanzado. Hoy hemos ido casi que todos los concejales y líderes de todos los sectores políticos a inaugurar jardines, obras, parques, colegios, y toda la infraestructura que se ha hecho en Bogotá se ha hecho pensando en que sea un mobiliario para que pueda acceder y ser usado y ser disfrutado por las personas con discapacidad. Pero en todas, sin excepción, en esta alcaldía se ha hecho. Entonces, yo sí debo reconocer la labor que ha hecho el sector
de todas las entidades, pero de forma particular en integración social, que son los líderes en el tema de discapacidad. Sin embargo, dos elementos para tener en cuenta de forma particular para la Secretaría de Educación, y es la deserción escolar, apreciada Secretaría de Educación. Deserción escolar. Me preocupa muchísimo que los jóvenes que están en condición de discapacidad sean los primeros, son los que tienen una probabilidad mayor de desertar. Y segundo, me quiero unir al llamado de Celio Nieves, y es, aquí en el Consejo de Bogotá hemos hecho esfuerzos de sacar normas, acuerdos de la ciudad, que mejoren la condición de estas comunidades, de estas familias, y lo cierto es que hay acuerdos que no se les ha dado la misma importancia que a otros. Por eso es clave invitar a todos los sectores de entregarnos un informe detallado de lo que cada entidad citada para este debate ha hecho en el marco de los proyectos de acuerdo que históricamente se han aprobado en el Consejo de Bogotá y que hoy tienen vigencia normativa. Eso es clave. Y segundo, tenemos que dar ejemplo. Sé que Integración Social y el distrito ha liderado con el SENA, con MINTIC, toda la estrategia de vinculación laboral para cuidadores, cuidadoras y personas con discapacidad. Pero ahora el distrito tiene que asumir ese reto de también tener vinculación laboral en nuestra gente. Sé que la tenemos, pero nos habíamos puesto una meta del 3% de vinculación laboral que aún no la hemos logrado. Y tenemos que lograrla al terminar la administración. Gracias, presidente. En términos generales, felicitar porque se ha hecho mucho, aunque siempre faltará todo por hacer. Gracias, concejal Hosman, por el uso del tiempo. Tiene la palabra el concejal Torrado, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Y primero pedir excusa porque yo hago parte de la bancada del Partido de la U, que es la bancada citante a este debate de control político. Pero me encontraba haciendo unas diligencias personales y no alcancé a llegar, señor presidente. Primero quiero pedir excusa. Este debate fue citado por la bancada del Partido de la U, principalmente en consideración de las múltiples situaciones a las que diariamente se ven expuestos los ciudadanos de personas en situación de discapacidad. Esta labor altruista, que no recibe remuneración y que en general no es reconocida, debe ser valorada y se debe disponer de programas sociales que apunten a la garantía de los derechos de aquellos que informalmente y a costa de su propio sacrificio deciden disponer de su tiempo. Lo que hemos podido identificar, señores secretarios que se encuentran acá en el día de hoy, es que no son suficientes los recursos y programas dirigidos a la población cuidadora, si bien se ha dado un importante salto en la provisión de servicios educativos, de integración y de atención en salud a la población en condición de discapacidad, los ciudadanos no están siendo valorados como debería ser. No hay que desconocer la gran importancia que representan para la sociedad, pues son ellos los que sacrifican, por ejemplo, su estabilidad financiera con el propósito de servirles a aquellos que no se pueden valer por sí solos. Un estudio de la revista chilena de salud pública ha encontrado que la población cuidadora se caracteriza por ser una población de predominio femenino, con baja escolaridad, de edad adulta y muchas veces con antecedentes patológicos y que en su mayoría requiere algún tipo de apoyo emocional, psicológico y monetario. Sin embargo, los programas de la administración digital identificados no están orientados a ofrecer tales apoyos. Únicamente se limitan a proveer servicios a las personas en situación de discapacidad sin considerar a sus cuidadores. Son absolutamente inexistentes las disposiciones orientadas a brindar servicios básicos a cuidadores. Las únicas entidades que trabajan en este propósito son la Secretaría de Desarrollo Económico, entidad que tiene a su cargo emprender proyectos destinados a la inclusión productiva y a la educación financiera de personas con discapacidad o sus cuidadores, pero que no ha reportado metas de vinculación productiva a cuidadores en el sistema de información SECTAN. El IDEPAC,
que recientemente emprendió una estrategia de encuentros ciudadanos para fortalecer la participación activa de mujeres cuidadoras y crear solo un espacio de sensibilización alrededor del cuidado, y la Secretaría de Salud, que implementó una estrategia de rehabilitación basada en comunidad, de la cual tampoco se han reportado cifras de cumplimiento de metas en el sistema SECTAN. El resto de entidades brillan por su ausencia. En la provisión de servicios a la población cuidadora no existe, por ejemplo, una meta orientada a proveer servicios educativos de fácil acceso a esta población o programas de recreación o atención psicosocial accesibles a esta población. Tampoco se han brindado oportunidades de vinculación laboral a través de herramientas como el teletrabajo. No existe en Bogotá un programa, proyecto o servicio destinado a revelar la labor de los cuidadores de personas en situación de discapacidad, y no se les ha brindado hoy en día un apoyo de carácter económico, educativo o salud emocional. Yo quiero que la Secretaría de Salud nos indique cuántos cuidadores han sido beneficiados con los programas que ofrece la entidad, cuántos han sido orientados y atendidos, y especialmente con cargo a qué proyecto de inversión se están atendiendo las necesidades de la población cuidadora. Y quiero saber por qué esas metas no se reportan en el sistema de información SECTAN. Sería de gran importancia para nosotros conocer cuántas personas en situación de discapacidad y sus cuidadores han sido vinculados a la planta de personal del distrito. La caracterización de cuidadores y cuidadoras de personas en situación de discapacidad es una deuda que tiene la administración distrital con la ciudad de Bogotá. Si no se tiene esta herramienta de caracterización e identificación de la población cuidadora, difícilmente se van a poder aprender proyectos para satisfacer las necesidades, sobre todo en lo que tiene que ver con la vinculación productiva, apoyo alimenticio y atención en salud. Es por eso que yo quiero hacer un llamado especial a la administración distrital, para que brinde atención diferencial y oportuna no solo a la población en situación de discapacidad, sino que se brinde apoyo también a la población cuidadora. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, concejal Torrado. Secretario, certifica el registro. Con gusto, señor presidente. Verificado el registro electrónico, me permito certificar el ingreso y registro del honorable concejal Holman Felipe Morris Rincón. Buenas tardes, presidente. Holman Morris, progresistas, presente. Gracias. Ha sido certificado el registro, señor presidente. Tiene la palabra hasta por 5 minutos el concejal Armando Gutiérrez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, este ha sido uno de los temas, que alrededor de nuestra bancada del Partido Liberal ya hicimos un debate sobre este particular y expreso tema. Pero hay unos temas en que a mí me he hecho énfasis en diferentes oportunidades y que los voy a recordar. Y aquí lo recordaba justamente con el autor del acuerdo en el cual le dábamos la oportunidad, o al menos los lineamientos de la política pública para la atención en materia laboral, en materia de empleo, a las personas en condición de discapacidad, a sus cuidadores y sus cuidadoras. Yo creo que este es un tema en el que tenemos que insistir. Este año hay que llegar a las metas que fueron plasmadas en el plan de desarrollo. En el plan de desarrollo ha quedado una meta de al menos tener dentro de las entidades, entre las plantas oficiales de las entidades, el 3% de personas en condición de discapacidad, y yo estoy casi seguro, lo he pedido en todos los debates, que me cuenten entidad por entidad si hemos cumplido sí o no la meta del 3%. Una meta que es ínfima, que es irrisoria, pero que ayudaría muchísimo a ese número tan importante de personas en condición de discapacidad, de casi 200.000 personas identificadas que están registradas, lo cual quiere decir que hay mucha gente todavía en esa condición en la ciudad de Bogotá. Quiero llamar la atención también los temas de movilidad. En los temas de movilidad a mí me preocupa, a pesar de que oigo voces como la del doctor Martínez, hablando de que estamos mejorando, pero quiero ver también escuchar también a las personas en condición de discapacidad. Yo los escucho, yo asisto justamente a estos colectivos en donde ellos hablan de la
poca actividad que pueden realizar a través de su ejercicio de desplazamiento en Bogotá por la muy poca oportunidad que tienen de acceder a los servicios públicos en Bogotá, como las calles, las vías, la infraestructura. Para ser más concreto, cada persona de estas que quieren movilizarse, por ejemplo, en los servicios públicos masivos como el Transmilenio, las dificultades que más se encuentran son las escaleras, las rampas, los ascensores, que son los obstáculos que más dificultan el acceso a estas personas en condición de discapacidad. De acuerdo al orden de importancia, los puentes peatonales también arrojan un obstáculo enorme. El 24% de las principales barreras se encuentran allí en estos puentes peatonales. Los paraderos son inaccesibles y representan el 23%. Los cruces viales representan el 20%, y todo esto hacen que no sea amigable con las personas en condición de discapacidad en estos temas viales. Yo llamo la atención porque evidentemente, y así lo han resaltado muchas personas aquí en el Consejo de Bogotá, una persona que se transita en silla de ruedas en la ciudad de Bogotá tiene unos problemas enormes de movilidad. Lo hemos visto en los escenarios en donde ellos están en las vías públicas. Lo han presentado diferentes cadenas de televisión. Ni siquiera en el Consejo estamos nosotros habilitados para tener una rampa adecuada con las dimensiones que se requieran para que los visitantes en condición de discapacidad que se transitan en silla de ruedas nos puedan venir aquí a visitar. Ha sido muy difícil ese manejo, y yo la verdad es que llamo la atención de las autoridades distritales para que fortalezcamos en este último año lo que nos queda. Miren, yo desde hace varios años, ya muchos años, antes de esta administración, he venido pidiendo que por favor, a través de la Secretaría de Integración Social, le demos un capítulo importante a este tema, a través de una subdirección al menos, que sea la subdirección de las personas en condición de discapacidad. Tenemos direcciones para todos, pero al menos, como no podemos crear una dirección especial, autónoma, independiente, creemos una subdirección que se haga cargo de estos temas específicos para atender a una población que es ya muy numerosa en Bogotá y que requiere la presencia del Estado. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Armando, por el uso del tiempo. Tiene la palabra la concejal Cinia, hasta por un máximo de 5 minutos. Gracias, presidente. Bueno, voy a aprovechar rápidamente estos minutos para hacerle un derecho de petición verbal a la secretaria de Integración Social. Nosotros estuvimos en una mesa de trabajo con la secretaria de Integración sobre el tema de los centros Crecer y Avanzar. He dejado aquí la constancia varias veces a organismos de control, también está enterada la personería sobre lo que ocurrió en este año, que por un tema de absoluta negligencia administrativa, los niños de los centros Avanzar fueron llevados a los centros Crecer sin tener los centros Crecer las condiciones profesionales, técnicas y logística para asumir eso. Ahí las irregularidades se cometieron, no dolosamente. Yo no puedo decir que dolosamente, faltaba más que siendo penalista pudiera pensar que es dolosamente, pero sí hubo una negligencia administrativa producto de una falta de plan de contingencia para asumir. Dejo la siguiente constancia. El 30 de diciembre se acaban los contratos para asumir este tema. Existe la posibilidad de una prórroga hasta por la mitad, es decir, fueron 5 meses, la prórroga es de 2 meses y medio. Entonces, dejo la constancia. Si no hay plan de contingencia, la prórroga terminaría el otro año y empieza la ley de garantías. ¡Ojo! Los niños de centros Crecer Avanzar pueden quedar otra vez al vaivén de los temas burocráticos y administrativos de las entidades. Por negligencia culposa, dolosa, eso ya lo mirarán ustedes que son los que organizan.
Entonces, en ese sentido, quiero hacer la siguiente derecho de petición verbal. Primero, ¿cómo tiene prevista la Secretaría de Integración Social la contingencia en planeación y contratación una vez finalicen estos contratos? ¿En qué estado está la operación para el año siguiente? Contésteme si va a haber prórroga en diciembre y cuándo se va a iniciar el proceso de selección para cubrir la ley de garantías. 2. ¿Cómo se va a garantizar la continuidad de los servicios sin perjudicar a los niños, niñas y jóvenes como sucedió el mes de abril de 2018? Tercero, ¿cómo se garantiza que los jóvenes de 17 años y 11 meses no queden sin atención una vez cumplan la mayoría de edad? ¿Cuál es el plan de la Secretaría de Integración frente a estos casos? Cuarto, ¿sabe la Secretaría de Integración Social cuántos jóvenes de 17 años y 11 meses están en esta situación? Ojo, cumplen 18 años, pero son personas en condición de discapacidad. Quinto, ¿cómo afecta la resolución 825-2018 el ingreso a los servicios de discapacidad Avanzar, Crecer e Integrarte? Sexto, ¿por qué la resolución 825-2018 entra a generar una estricta focalización de servicios y cambia el enfoque de priorización de necesidades? Esto lo hemos dicho también en las mesas. Estoy analizando para demandar esa resolución, pero cambiaron el enfoque, Séptimo, ¿cómo se está garantizando procesos de inclusión en los colegios sin detrimento de los procesos terapéuticos de los niños que son egresados de los centros Crecer? No es solo cambiar las prioridades y cambiar el enfoque. Está preparado el distrito para asumir en los colegios del distrito los niños que no van a ser aceptados en los centros Crecer producto de esta resolución 825-2018. Yo estoy dejando las constancias simple y llanamente para la tranquilidad de los padres. Nos reunimos con los padres de los centros Crecer y Avanzar de la localidad de Suba y de Mártires. Hicimos una reunión esta semana. Estas son las preocupaciones de la gente. Entonces yo sí quiero dejar esta constancia porque sería terrible que no dejaron presupuesto para los centros Crecer y Avanzar, porque hay suficiente presupuesto para la integración, dijeron acá. No está garantizado todavía todo el año cubierto, porque si no hay proceso de selección, ¿cómo van a hacer? Y si hay proceso de selección, quiero saberlo. Si va a haber prórroga y la prórroga termina en marzo, ¿cómo van a garantizar todo el año para la ley de garantías? Esa es la preocupación en materia de discapacidad que quiero dejar hoy constancia. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, concejal. Entonces terminamos con la intervención de concejales. Pasamos a darle el uso de la palabra a la administración. El reglamento dice que tienen hasta 20 minutos, van a tener media hora. Entiendo que son dos entidades del distrito que van a hablar. Entonces, tiene media hora la administración. Secretaria de Integración, tiene usted el uso de la palabra.